Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y vamos a continuar en el versículo 10, porque Dios incitó a David a que hiciera un censo. Pero en el capítulo 10, en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Amén. Pueden estar cómodos. Y en esta mañana gloriosa, bienvenida. En esta mañana gloriosa queremos hablarle de una situación por la que pasó David. En la vida tenemos situaciones de alegría, situaciones de tristeza, a veces en este momento, como pasaba David, situaciones de angustia. Y muchas de esas situaciones son provocadas por nosotros mismos, pero otras situaciones son permitidas por Dios. Aquí dice en el versículo 1 que Dios incitó a David a que hiciera el censo. Entonces quiere decir que Dios se tramaba algo con ese censo. Dios tenía un plan perfecto para David. Tenía un plan perfecto para David y por eso lo incitó a que hiciera el censo. Pero Dios buscaba algo con esto. Dios quería corregir al pueblo de Israel, enseñarlo a que Él era el único que tenía el control, al que podían rendirse solamente a ese Dios todopoderoso. Y eso me ministra mucho, porque quiere decir que hay desiertos que provocamos nosotros mismos por nuestra mala conducta, por nuestra desobediencia. Anoche veíamos una película sobre Jonás. Jonás se provocó su propia tribulación porque desobedeció a Dios. Pero a veces hay desiertos por los que Dios nos permite pasar para formarnos, porque al final del desierto Dios nos va a bendecir. Ese desierto es por el que estaba pasando David. David hizo el censo incitado por Dios, pero porque Dios tenía un propósito. Levante su mano y repita conmigo: al que le teme a Dios, todo le sucede para bien, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y a veces tomamos decisiones, bien sea acertadas o no, pero toda decisión trae una consecuencia. David tomó una decisión, porque David se confió de que Dios andaba con él. ¿Por qué? Porque desde que él derrotó al gigante, él se acostumbró a lo que él hacía, Dios lo respaldaba. Entonces él en este momento dijo: bueno, yo voy a hacer el censo, porque haga lo que haga, Dios me respalda. Y es cierto, Dios nos respalda en todo lo que hacemos. Pero en este momento David estaba contando que Dios estaba caminando con él. Y una cosa es que Dios camine con nosotros, a que nosotros caminemos con Dios. Pregunta: ¿y cómo es eso?
Cuando Dios camina con nosotros, nosotros vamos delante, trazando el camino. Pero en ese camino podemos tropezar, aunque tenemos un Dios misericordioso que nos toma y nos levanta cada vez que tropecemos y cada vez que caigamos. Pero gloria a Dios que existe la otra opción. Es cuando nosotros caminamos con Dios. Cuando nosotros caminamos con Dios, es Dios quien va delante de nosotros como poderoso gigante, quitando toda piedra de tropiezo, quitando todo muro, camino donde no lo hay, abriendo la puerta que está cerrada, porque es Dios que va delante de nosotros y nosotros tomados de su mano. Amén. Es Dios el que va a ir delante de nosotros, trazando el camino. Y si Él traza el camino, no nos vamos a equivocar. Si Él traza el camino, vamos a tomar la decisión correcta, porque es Él el que conoce nuestro andar. Es Él el que tiene solamente pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, de aquí en adelante, debemos de dejar de hacer que Dios camine con nosotros y tenemos que hacer que Él camine delante de nosotros, que sea Él llevándonos de la mano, trazando nuestro camino, guiando nuestro andar. Amén. Entonces, a partir de hoy, es Dios quien va a caminar delante de nosotros. Amén. Somos nosotros los que vamos a caminar con Dios. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren a un Dios todopoderoso delante de nosotros, derribando gigantes, trazando la senda correcta? Date palmas sobre tu cabeza entonces, porque es Dios quien va a ir delante de nosotros. Amén. Y en el versículo 2 le dice a David: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que lo haga. Aunque la decisión de David fue incitada por Dios, Dios como que le puso una conchita de mango. Dice: bueno, ahora como trabajaste en tu propia prudencia, te tengo 3 opciones. La primera, esas opciones eran de acuerdo a la consecuencia que trajo. La primera es que pase 7 años de hambre. La segunda, que huyas 3 meses de tus enemigos. Y la tercera, que 3 días haya peste en tu pueblo. Y me ministra porque 7 años de hambre habla de problemas de finanzas, de problemas financieros, de escasez. Huir 3 meses de tus enemigos habla de pelea, de contienda, de división familiar. Habla de problemas en la casa, en la familia. Y 3 días de peste nos habla de enfermedades, de dolores, de preocupaciones. Y posiblemente tú hoy estés atravesando por una de estas 3 consecuencias, a pesar de que lo hayas actuado mal, a pesar de que te hayas dejado guiar por el Espíritu Santo. Pero es porque Dios tiene un propósito con esto, porque Dios tiene un plan contigo. ¿Por qué Dios permitió estas situaciones en David? Porque Dios quería probar de qué estaba hecho David. Dios quería probar y probarle a David que él era el único todopoderoso que tenía el control de todo lo que sucedía a su alrededor. Amén. Y quizás, como te digo, estés pasando por una de estas situaciones, por una de las 3, pero Dios todo lo tiene controlado. Dios domina todo lo que está a nuestro alrededor. Y por eso Dios te trajo en esta mañana, porque Dios te quiere enseñar, al igual que David, que Él es todopoderoso. Dios te quiere enseñar, al igual que David, que Él tiene el control de toda situación. Dios te quiere enseñar que esa enfermedad que estás padeciendo no tiene por qué afectarte, porque Él tiene el control de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Dios te quiere enseñar en esta mañana que esa situación familiar es temporal, porque Él se quiere glorificar en tu vida. Dios te quiere enseñar que este desierto por el que estás pasando, esta escasez, esta pobreza, es temporal, porque Él tiene el control de todo lo que te sucede. Y al que le teme a Dios, todo le sucede para bien. Amén. Al final del desierto, al final de la enfermedad, vas a recibir la bendición de Dios. Pero Dios está midiendo cuál actitud
ante esta situación. Dios quiere medir cuál es tu actitud frente a esta situación. Y por eso, hoy la prédica la quiero titular: la actitud frente a la prueba. La actitud que tuvo David fue que cuando ya sintió que él no podía en su propia prudencia, él dijo: me pongo en manos de Dios, que Dios tome el control, pero debo asumir mis consecuencias. Y él, entre las tres situaciones que Dios le puso como consecuencia, él tomó una actitud. Y entre esas tres actitudes que tomó, la primera fue que reconoció su falta. En el versículo 10 leemos: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Él reconoció su falta. Aunque David era un rey todopoderoso, es decir, él tenía mucho dominio sobre la tierra, era dominio solamente sobre lo material, porque tenía riquezas, tenía ejército, tenía gente que le sirviera. Él se cubrió de humildad y reconoció su falta, reconoció que había pecado ante Dios. Y me llama la atención el Salmo 51:3. Vamos a ver en pantalla. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoció que se había equivocado. Y Dios te trajo en este lugar no para juzgarte, no para decirte pecar. Dios te trajo en este lugar para bendecirte. Dios te trajo para decirte que es tiempo de que reconozcas si te equivocaste ante Dios. Es tiempo de que te revistas de humildad y reconozcas la falta que has tenido ante Dios. Toca al que tiene al lado y dile: reconoce tu falta. Y les tengo noticias. Dios tiene un plan, y ese plan es bendecirte. Dios en todo momento ha querido bendecirte. Dios no solamente te quiere bendecir a ti, quiere bendecir a tu familia, quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir todo lo que tus manos toquen. Pero es hora de que te humilles ante Él. Es hora de que reconozcas que le has fallado. Amén. Quizás sigues cautivo en alguna situación del viejo hombre. Quizás has decaído en tu tiempo de oración. Quizás has apartado un poco la Biblia, la lectura de la Biblia. Eso es que a lo mejor has fallado ante Dios, ante aquel juramento que hiciste cuando lo reconociste, que fuese el Señor de tu centro, que fuese el Señor del centro de tu corazón. A lo mejor has dejado colar alguna raíz de amargura. A lo mejor te falta algo de qué perdonar. A lo mejor eso es lo que está bloqueando la bendición que Dios quiere para ti en esta mañana. Por eso Dios te dice: te tengo las bendiciones listas. Arriba en el cielo, amado, debe haber un anaquel con el nombre de cada uno de ustedes. Un anaquel con el nombre de cada uno de nosotros que dice: bendiciones. Pero está en ti que derrumbes todo lo que le estorba a Dios para recibir la bendición. ¿Y qué puede ser eso? Reconocer que le has fallado en algún área. A lo mejor has fallado en alguna casa de paz. A lo mejor has fallado en alguna actitud, en alguna actividad que Dios te ha encomendado. Pero es momento que humilles ante Dios como lo hizo el rey David y puedas recibir todas las bendiciones que están guardadas en los anaqueles del cielo. Amén. Tienes las bendiciones ya anotadas con tu nombre. Ya las bendiciones de Dios tienen una etiqueta con tu nombre, pero es de tu parte que puedas recibirla. Amén. Levanta tu mano y repite conmigo: Señor, te pido perdón si te he fallado. Revélame en qué área lo he hecho. Dame la sabiduría y la fortaleza para corregirlo. Amén y amén. Reconoce tus fallas y recibirás bendición. Amén. Lo segundo que hace David es que confiesa su pecado y se aparta. En el mismo versículo 10, él dice que fue pecador.
Él dice que lo ha hecho neciamente, pero le pide a Dios que le quite ese pecado. Ya hicimos el primer paso, ya reconocimos que pecamos. Ahora depende de nosotros el cambiar para poder renunciar a ese pecado. Toca al de al lado y dile: ya no depende de Dios, depende de ti, que te determines a cambiar. Proverbios 28:13. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Alcanzará la misericordia de Dios. Y pregúnteme, ¿y quién es la misericordia de Dios? En la misericordia de Dios yo estoy viendo a tu familia. En la misericordia de Dios yo estoy viendo bendiciones que caen sobre tus hijos. En la bendición y en la misericordia de Dios estoy viendo cómo prosperas en tu trabajo. Estoy viendo cómo prosperas en todo lo que emprendas. Porque en la misericordia de Dios está eso, está el prosperar, está el bendecirte, pero debes confesar tu pecado y apartarte. Amén. Confesar tu pecado y apartarte. En la misericordia de Dios veo tu salud. En la misericordia de Dios veo tu prosperidad. En la misericordia de Dios veo tu carro propio, veo tu casa propia. En la misericordia de Dios veo a tus hijos sirviéndole al Señor junto contigo en esta iglesia. Amén. En la misericordia de Dios veo a tu pareja sirviéndole a Dios, siéndote. Amén. En la misericordia de Dios veo bendiciones para tu vida, bendiciones para tu hogar, bendiciones para tu trabajo, pero todo en la misericordia de Dios. Amén. Levante su mano y diga: yo tengo la llave para alcanzar todo lo que deseo. Y esa llave es confesar mi pecado y apartarme de él. Amén. La tercera actitud que tuvo David fue que él buscó la ayuda correcta. Él no fue donde el adivino, él no fue donde el brujo, él no fue donde el santero, él no fue donde la señora que echaba las cartas. Él buscó la ayuda correcta. Y me gusta lo que dice 2 de Samuel, versículo 22. Capítulo 22, versículo 7. En mi angustia invoqué. ¿A quién? A Jehová. Y clamé a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David, en el momento de la angustia, no se fue al adivino, no se fue al santero. David, en el momento de angustia, dobló rodillas y clamó a nuestro Dios Todopoderoso. Buscó la ayuda, quien en realidad tiene el poder de ayudarte. Él no buscó la ayuda en el hombre, él buscó la ayuda en lo alto, en el Dios Todopoderoso. Y cuando entiendes que tu ayuda y tu socorro viene de Dios, es cuando Dios va a escuchar tu clamor. Al clamar a Dios, vas a tener la garantía de que Dios te va a escuchar. Cuando buscas la ayuda de Dios, clamas a Él y Él inmediatamente te va a responder. Vas a tener la garantía de que cuando clames a Él, la ayuda idónea viene en camino a través de sus ángeles. Va a desatar la ventana de los cielos y va a dejar que los ángeles desciendan para venir a tu ayuda. Y hoy estás en el lugar correcto. Hoy estás en el lugar correcto para clamarle a Dios. Amén. Hoy Dios te está diciendo, estás en la casa de Dios y estás tomando la decisión correcta. Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y sorprendentes que no has visto. Clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Clama a mí y yo me voy a encargar de tu problema. Clama a mí y yo voy a resolver ese problema familiar. Clama a mí y yo te voy a sustentar. Clama a mí y la enfermedad se va a tener que ir. Porque yo tengo grandes cosas y sorprendentes que te quiero mostrar. Así le dice Dios a David
Y así te está diciendo Dios en esta mañana. ¿Cuántos lo están creyendo? Que hay un Dios todopoderoso, que cuando clamamos, Él nos escucha, que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Yo pues si estuviese celebrando, porque Dios va a escuchar tu clamor. Dios en esta mañana va a escuchar tu clamor. Amén. Segundas de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Cuando David vio que había un ángel que descendió del cielo a traer peste sobre su pueblo, se humilló ante Dios y clamó y le dijo: Señor, yo fui el que pecó. Por favor, salva a mi pueblo. Aquí estoy humillado ante ti, ante tu poder. Reconoció su falta, se apartó de su pecado y buscó la ayuda divina, la ayuda de Dios. Y Dios le respondió y demandó tres cosas. Demandó tres cosas de David. Y lo vemos aquí. Lo primero que él demandó fue un altar. Dios demandó un altar. David dice en este versículo que él levantó un altar a Jehová. Y eso habla de vida devocional. Vida devocional. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios demanda un compromiso por parte de David para hacer lo que dice su palabra. Dios demanda de nosotros que utilicemos la Biblia como guía de vida, que utilicemos esa Biblia para saber cuál es el paso que debemos dar. Dios demanda que tengamos un compromiso de levantar su altar, de levantar un altar a ese Dios todopoderoso que nos ayuda en toda situación difícil. Vean lo que dice el Salmo 50, versículo 23. Sacrifica alabanza, me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando en medio de la prueba buscamos la ayuda de Dios, cuando hacemos un altar a Dios, quiere decir cuando le alabamos, cuando le honramos en medio de la prueba, cuando estamos en una situación difícil, no renegamos sino decimos: bueno, Señor, gracias. Gracias porque tú tienes el control. Todo lo que a mí me sucede para bien. Cuando estamos en medio de la situación difícil y le honramos, Dios reconoce esa honra y actúa a tu favor. Pero vamos a leer el mismo salmo, pero ahora en la versión de las Américas. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí cambia y dice: ofrece sacrificios de acción de gracia. Es decir, que vamos a andar en todo momento dándole gracias a Dios por lo que nos está sucediendo. Aún que tengamos que comer solamente yuca, le daremos gracias a Dios porque Él nos está sustentando. Dios nos está probando en ese desierto para luego darnos bendiciones. Amén. Y aunque, como el rey David era un hombre temeroso de Dios. El rey David le servía a Dios en todo tiempo. Mi esposa y yo y mi familia atravesamos por una situación difícil hace 2 meses, mes de julio, agosto. Y nos preguntamos: bueno, Señor, ¿qué nos quieres enseñar con esto? Por lo que estamos pasando. Porque nosotros creemos que tú eres el dueño del oro y la plata. Nosotros creemos que tú nos bendices cuando tú quieras. Nosotros creemos que tú haces así en un chasquido de dedos y simplemente nos sustentas. Pero ¿por qué estás permitiendo que pasemos por este desierto? Y fíjense, nosotros tenemos poco tiempo sirviéndole a Dios, pero ¿cuánto tiempo no tenía el rey David sirviéndole a Dios? Y Dios permitió que pasara por esta situación. Era porque Dios quería formar a David, porque Dios nos quería enseñar a mi familia y a mí que si somos fieles en lo poco, Él nos va a bendecir y nos va a colocar en lo mucho. Que si somos fieles en lo poco, Dios se va a encargar. Y que no dependemos de nuestro trabajo, no dependemos de lo que nuestras manos podamos hacer.
dependemos únicamente de Dios. Solamente Él tiene el poder de darnos. Solamente tiene el poder de hacer que perdamos. Porque con Job, noten que no es que lo malo viene de Dios, sino que Dios permitió en Job que el enemigo interviniera. Porque Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder zarandear a Job. Y lo mismo pasó con Pedro. Cuando él quiso zarandear a Pedro, primero se lo comunicó a Dios. ¿Y qué le dijo Cristo? Tranquilo, en el caso de Pedro, zarandéalo, pero él tendrá fiel a mí. Igual le dijo Dios cuando Job, zarandéalo pero no lo mates, porque él será fiel a mí. Quiere decir que lo malo no venía de Dios, vino de Satanás, pero Dios lo permitió. Y a veces pasa eso. En esta situación difícil que estuvimos pasando, Dios nos enseñó de que Él lo puede hacer todo, pero que tenemos que confiar en Él. No tenemos que confiar en el hombre, no tenemos que confiar en la lógica, no tenemos que confiar en lo que tenemos en la cuenta. Yo me confieso una persona muy lógica, una persona muy planificada, muy programada. Yo hacía un presupuesto familiar y en base a eso era donde nos movíamos. Pero Dios me formó, me estuvo enseñando en estos 2 meses que aunque no haya sustento del hombre, yo te voy a sustentar. Porque nos adelantaron la quincena, pero les confieso que ya para el 15 de julio la quincena completa se había acabado y yo no volví a cobrar hasta el 15 de septiembre. Estamos hablando de 2 meses sin cobrar. Y por la gloria y la misericordia de Dios, nosotros nunca nos faltó el sustento. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios nos estaba enseñando, te quiero enseñar a andar en lo poco. Porque cuando me seas fiel en lo poco, te voy a bendecir y te voy a poner en lo mucho. Y les confieso que llegaba afligido a Maracay los domingos. Y le decía a la pastora, bueno pastora, aquí estamos una vez más, con todo medido. Y ella nos decía, tranquilo, que eso es el maná diario. Pero pronto vas a empezar a ver cómo llueven codornices. Y yo empecé a despertar mi fe, empecé a alimentar mi fe, mi confianza en Dios. Y ahora siento, como les decía en estos días, que estamos a la orilla del Jordán. Estamos en el desierto, sí, porque todavía llueve una que otra codorniz, porque no podemos estar ajenos de lo que está sucediendo en Venezuela. Hay escasez, hay inflación, pero Dios está sustentando, Dios está haciendo el milagro. Dios viene con el maná diario allí en el Jordán, a la orilla del Jordán. Dentro de poco Dios va a detener el agua del Jordán y nos va a hacer pasar en seco a la tierra prometida, porque es lo que Dios te quiere enseñar en esta mañana. Así como lo hizo con el rey David, lo quiere hacer contigo. Te quiere decir que Él es el único sustentador, es el único que todo lo puede, es el único que puede quitarte la enfermedad, quitarte la escasez. El único que puede quitarte el problema es Dios, pero debes confiar, debes mantenerte fiel en lo poco y vas a recibir bendiciones en lo mucho. Dios nos está enseñando a depender de Él. No importa por la situación que estés atravesando, no importa. Siempre debes estar de pie, dándole gracias a Dios, alabándolo en todo momento, diciéndole, Señor, yo sé que pronto me vas a sacar de la prueba. Y darle gracias a Dios en todo momento, porque Dios tiene el control. Y todo lo que nos sucede para bien, porque vamos a agradecerle a Dios en todo momento. Y pregúnteme, ¿y qué pasa cuando das las gracias? Pregúnteme, pero con ganas. ¿Qué pasa cuando le damos las gracias a Dios? Estamos preparando el terreno para recibir más. Cuando le damos gracias a Dios por lo que estamos recibiendo, estamos abonando el terreno para que se multipliquen bendiciones. Estamos preparando la situación para que Dios nos suelte y nos suelte cada vez más. Porque si tú le haces un favor a alguien como humano, y cuando le haces el favor, esa persona te agradece, a ti te quedan ganas de seguirle sirviendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nuestro Dios Todopoderoso que está en los cielos, que es el dueño del oro y la plata? Cuando recibimos a lo mejor ese poquito de comida para comer, si le damos gracias, te garantizo que la siguiente comida se va a multiplicar, porque estás preparando el terreno para que las bendiciones se multipliquen. Amén. Te tengo una noticia. En medio de todo problema,
Cuando te arrodillas, Dios te levanta y te para delante de los hombres. Dios te levanta de rodillas y te para delante de los hombres. Pregúntame, ¿cómo es eso? Lo vemos en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tu Dios. Dios no va a despreciar a aquel que se humilla. ¿Y qué pasa? Cuando te humillas ante Él, que es el único al que tenemos que humillarnos, Dios te va a levantar y te va a parar delante del hombre. Eso quiere decir que la gracia y la misericordia de Dios va a recaer sobre ti y vas a resaltar sobre muchos. La gracia de Dios va a resaltar sobre tu rostro. La bendición de Dios se va a ver reflejado en ti. ¿Por qué? Porque doblaste rodillas en el momento difícil. Porque en medio de la aflicción te humillaste solamente a Dios. Y Él reconoce eso. Reconoce tu sacrificio y te va a levantar de cuando estés de rodillas, te va a levantar y te va a parar frente al hombre. Amén. Si habías aflojado a lo mejor en tu tiempo de oración, si habías dejado llevarte por algo del mundo, por la aflicción del mundo, por las malas noticias, es el momento que Dios te dice: levántate, alábame en todo tiempo, alábame en todo tiempo y yo te voy a bendecir. Amén. Tienes que convertirte a partir de hoy en una alabanza caminando. Tienes que andar diciendo: Dios, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Si tengo que caminar, Dios, gracias porque tú quieres que yo haga ejercicio. Si no hay camioneta, camino y le doy gracias a Dios porque quiere que haga ejercicio. Si a lo mejor te tienes que levantar más temprano para ir a trabajar, gracias, Señor, porque me estás formando para el matutino. Señor, gracias. Gracias por todo lo que estás permitiendo en mi vida, porque sé que todo tiene un propósito, porque sé que tienes un plan conmigo y tu plan es bendecirme. Amén. No te aflijas, dale gracias a Dios en medio de la prueba, porque Él solo quiere bendecirte. Amén. Solo quiere bendecirte. Es momento de que tú repitas: en medio de la noche oscura, en medio del día malo, me acordaré siempre de sus promesas. En medio de la noche oscura me voy a acordar que sus ángeles guardan mi entrada y mi salida. En momento de los tiempos difíciles me voy a acordar que Él es mi único sustento, que Él pelea mis batallas, que Él libra todas mis victorias. Amén. Levanta tu mano y repite conmigo: Señor, quiero ser una ofrenda de alabanza para ti. Amén. Y lo segundo que David hizo en medio de la prueba es que sacrificó holocaustos. Eso habla en el versículo 25 de esfuerzos, porque nada nos cuesta o no valoramos lo que nada nos cuesta. Y Dios nos ha dado muchas promesas, pero debemos esforzarnos por ella, porque cuántas veces no hemos escuchado por allí en el mundo que dicen: lo que fácil viene, fácil se va. Lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Eso lo escuchamos en el mundo, pero yo estoy viendo, pregúntame, ¿qué está viendo? Que Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra, le prometió una tierra bendita, pero para sorpresa del pueblo de Israel, cuando llegó a ella, la tierra estaba habitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel tuvo que luchar por su bendición. Amén. Por eso le decía a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, vamos a verlo en pantalla. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Eso lo hemos repetido muchas veces, y eso fue lo que apareció como promesa en el Antiguo Testamento. Pero ahora veamos 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce a hacer su obra, porque primero para cosechar debemos trabajar. No podemos cosechar o recoger los frutos si no hemos trabajado.
Y les tengo una noticia. Ese Dios que impulsó a Josué en el Antiguo Testamento, ese Dios que utilizó a Pablo para hablarle a Timoteo en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que está aquí en este lugar. Es el mismo Dios que te dice: esfuérzate, sigue haciendo mi obra, esfuérzate que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate porque yo te seleccioné como un soldado de Dios. Amén. David fue seleccionado como un soldado y Dios le decía: esfuérzate. Josué fue seleccionado como un soldado. ¿Para qué? Para luchar. Pero Josué nunca perdió una batalla que Dios no le dijera que fuese. Y Dios nos está diciendo en esta mañana: tú eres ese soldado. Tú eres ese soldado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de ese ejército grande. Y aunque estés pasando por una tribulación, no te va a derrotar la tribulación, porque Dios, así como se la dio a Josué, te la va a dar a ti. ¿Y qué te va a dar? Te va a dar la victoria. Pero te está diciendo: esfuérzate, no desmayes. Sigue orando, esfuérzate, no desmayes. Sigue haciendo casa de paz. Esfuérzate, no desmayes. Sigue haciendo célula, sigue invitando gente, sigue tocando puertas, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Porque toda bendición debe ser trabajada. Debes trabajar duro por lo que quieres, porque Dios está de tu lado. Debes trabajar duro haciendo la obra de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Cuando le trabajas a Dios, Él te bendice y todo lo que necesitas va a venir por añadidura. Pero debes esforzarte. Eso lo entendió el rey David. Él entendió que no debía ofrecer holocaustos que no le costase. Fíjense el versículo 24, lo que dice. Versículo 24 lo que dice. Y el rey dijo a Arauna. Arauna era el encargado de el área donde estaba para hacer el holocausto. Y Arauna le ofrece a David las mejores bueyes para que él ofrezca el holocausto. Pero no se lo estaba cobrando, se lo estaba regalando. Pero David le dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. La era era la hacienda que tenía Arauna. Le compró la hacienda donde iba a ofrecer el holocausto, y además le compró los bueyes, porque David sabía que no le iba a ofrecer nada a Jehová que no le costara. A veces tenemos la mala costumbre de que le damos a Dios lo que nos sobra. Eso es darle a Dios lo que nada nos cuesta. Y si queremos recibir las bendiciones, tenemos que esforzarnos en conseguir algo para Dios, siempre lo primero y lo mejor. Esforzarnos en su obra. Cuando nos esforzamos en su obra, Dios nos dice que nos va a respaldar. Amén. Entonces Dios te trajo en esta mañana para decirte: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dios te dice: ayúdame con mi obra, ayúdame con mi carga, y yo me encargaré de tu carga. Cambiemos la carga. Yo me encargo de tu yugo y tú llevas el mío. ¿Y cuál es el mío? Dice Dios: hacer casas de paz, buscar almas para Cristo, traerlos a la iglesia, y Él se va a encargar de tus problemas, se va a encargar de tu sustento, se va a encargar de solventar todo lo que necesitas. ¿Y conforme a qué? Conforme a sus riquezas. Amén. Y a veces dice: bueno, yo le sirvo a Dios, pero a veces me siento cansado. Fíjense lo que dice Daniel, capítulo 10, como dice la canción, cansado del camino. Daniel, capítulo 10, versículo 19, le dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras el que hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. En este momento Daniel estaba de rodillas, sin fuerzas, y Dios le dijo: yo te levanto, yo te sustento. Las fuerzas que tú necesitas, Dios te la va a dar. Amén. Porque Dios le da fuerza al cansado y se la multiplica al que no la tiene. Amén. Así que sigue esforzándote, sigue haciendo casa de paz, sigue haciendo su obra, y Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Dios te va a bendecir, te va a prosperar en el sustento, en tu familia,
Amén. En la provisión de cada día, en ayudar a los demás. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Lo tercero que hizo David fue una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. Porque en ese mismo versículo 25 dice que sacrificó holocaustos y dio ofrenda de paz. Y ofrenda de paz habla de darle a Dios lo que por gracia Dios nos ha dado. Es devolverle lo que ya Él nos ha dado. Pero la ofrenda tiene poder. Pregúnteme, ¿cómo es eso? Con una ofrenda tú puedes detener a la muerte. Con una ofrenda puedes detener esa enfermedad que te está atacando. Con una ofrenda puedes vencer a la pobreza. Con una ofrenda puedes derribar el problema familiar que tienes. Pero solo con una ofrenda. Aunque los religiosos dicen que esto es manipulación de la iglesia, que esto es manipulación de los pastores, porque con la ofrenda los pastores se compran camionetas. Amén. Eso lo dicen los religiosos, que es manipulación. Pero si se le reveló a la gente del Antiguo Testamento, si se le reveló a los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿por qué no ha de revelársele a nosotros? A ellos les funcionó. Y fíjense lo que dice Malaquías, aunque tenemos un versículo preferido aquí en cuanto a Malaquías, vamos a leer del capítulo 3, del versículo 6 al 12. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Al final siempre dice, lo dice Jehová de los ejércitos. No lo dice la iglesia, no lo dice el apóstol, no lo dice el pastor. ¿Lo dice quién? Jehová de los ejércitos. Y esto quiere decir que cuando ofrendamos, Dios promete varias cosas. Primero, que vamos a hallar alimento en su casa. En el versículo 10, haya alimento en mi casa. Con una ofrenda puedes detener a la pobreza. Con una ofrenda, la pobreza la vas a convertir en sobreabundancia. Lo segundo que promete Dios cuando ofrendamos es que los cielos van a ser abiertos y se van a derramar bendiciones. Con una ofrenda, la bendición de Dios estará sobre ti y te irá bien en todo lo que emprendas. Con una ofrenda. Sigue diciendo como promesa que reprenderá al devorador. Con una ofrenda vas a detener toda enfermedad. Esa enfermedad que te roba el dinero en los médicos. Esa enfermedad que te roba el dinero en las medicinas. Con una ofrenda vas a detener ese carro que está fallando, que te roba el dinero en repuestos. Con una ofrenda vas a proteger tu quincena de que no tengas que utilizarla para pagar la reparación de la licuadora, de la lavadora, de la secadora, de la nevera. Con una ofrenda vas a detener a ese ladrón que se quiere montar en la camioneta a robarte. Con una ofrenda lo vas a detener, porque Dios promete que va a reprender al devorador. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice Jehová de los ejércitos. Con una ofrenda Dios sigue prometiendo que va a destruir
que no va a permitir que se destruya el fruto de tu tierra. Eso quiere decir que con una ofrenda tu quincena se va a multiplicar. Con una ofrenda vas a conseguir ofertas donde comprar. Con una ofrenda vas a comprar y el alimento te va a rendir, se va a multiplicar. Dios sigue prometiendo que con una ofrenda serás bienaventurado. Eso quiere decir que con una ofrenda vas a ser 3 veces feliz. Todo negocio en el que inviertas va a ser próspero. Serás tierra deseable. ¿Qué quiere decir esto? Que van a llamarte para que seas socio sin invertir. Porque ¿qué va a buscar Dios? La gente va a buscar lo que Dios ha puesto en ti, que es la bendición. Así como lo hizo Potifar con José. José no invirtió en los bienes de Potifar, pero Potifar lo buscó porque sabía que lo que José tocaba era próspero, porque la gracia de Dios estaba con él. Eso quiere decir que José era tierra deseable. Con una ofrenda tú vas a ser como José y te vas a convertir en tierra deseable, porque la gracia de Dios está sobre ti y la gente te va a buscar para que seas socio para multiplicar los bienes. Amén. Sin inversión vas a ser bendecido, sin invertir, pero solamente con la ofrenda. Pero pregunta, ¿y quién dice esto? No lo digo yo, no lo dice mi apóstol, no lo dice mi profeta, no lo dice la iglesia, lo dice Jehová de los ejércitos. Lo dice Jehová de los ejércitos. Y a lo mejor ustedes dirán, eso a lo mejor sucedía en el Antiguo Testamento cuando había abundancia. Eso a lo mejor sucedía hace unos años cuando Venezuela era próspera. Pero yo no creo que eso suceda ahora. Le digo, amado, eso va a suceder ahora. Pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué está tan seguro? Vamos al versículo 6 de nuevo. Malaquías 3:6. Por favor. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, esto lo dice Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, ese Dios todopoderoso que sustentó a José, ese Dios todopoderoso que sustentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto y lo llevó a la tierra prometida, ese Dios todopoderoso que le dio la victoria a Josué, es el mismo Dios de ahora. Ese Dios que bendijo a Abraham, a Josué, que bendijo a Jacob, es el mismo Dios que nosotros predicamos. Es el mismo Dios que está en este lugar. Porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Si Él lo cumplió en aquel entonces, lo va a volver a cumplir. Amén. Dios te va a bendecir, pero con una ofrenda vas a marcar la diferencia. Amén. Dios demanda de ti 3 cosas. Que levantes un altar. Eso quiere decir honrarle con acción de gracia. Darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Además, en todo lugar. Lo segundo que Dios demanda de ti es que hagas sacrificios, holocaustos. Quiere decir que te esfuerces por su obra, que te esfuerces por todo lo que estás haciendo, que te esfuerces por alcanzar tus metas. Y lo tercero que Él demanda de ti es una ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz quiere decir devolverle a Dios lo que Dios por gracia me dio. Diezmar lo que Dios nos da. Y hemos visto que con una ofrenda refrenamos al devorador. Con una ofrenda cancelamos toda pobreza. Con una ofrenda cancelamos toda enfermedad. Con una ofrenda desatamos bendiciones sobre nosotros. Con una ofrenda le decimos a Satanás que retroceda con sus huestes y con sus potestades. Amén. Y por eso, en un acto profético, yo con esta ofrenda voy a sellar prosperidad para mi iglesia. Voy a sellar unión y paz en cada una de las familias de Berea Petare. Con esta ofrenda yo multiplico las ovejas de esta iglesia. Con esta ofrenda yo desato las bendiciones que están en los araqueles del cielo, con el nombre de cada uno de nosotros. Amén. Con esta ofrenda yo reprendo al devorador, y con esta ofrenda yo activo ángeles guardianes a nuestro alrededor de nuestros hijos, de nuestra familia. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Porque el plan de Dios para nosotros es bendecirnos. Su plan no es de mal, su plan es de bien, y son bendiciones sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.
La última. Le voy a invitar a que aplaudan. Aplaudan y celebren la presencia de Dios en este lugar. Porque con esta ofrenda estamos sellando bendiciones. Amén. Con esta ofrenda vamos a desatar todo lo que Dios nos tiene guardado en los cielos. Amén. Amén. Se va la pobreza, se va la escasez, se va la enfermedad. Gloria a Dios por su palabra.